Esto es Humanistas, que nace desde la Facultad de Humanidades, Campus 6 de la UNACH, en Colina Universitaria. Ya lo ubican perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Adelín Pérez Padilla y en esta mañana vamos a compartirles a un invitado toda la experiencia que tiene ya nuestro invitado que engalana Humanistas el día de hoy. Pero antes, quiero hacer un paréntesis. Vamos a empezar invitándoles a que hagan más grande esta comunidad, que nos compartan, que le den like, que le den me gusta y por supuesto también, si pueden, observaciones, dejar comentarios y demás. Serán bien llegados en este espacio, en este esfuerzo de vinculación universitaria. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, damos la más cordial de las bienvenidas a Moisés Emanuel Trujillo Sosaya. ¿Cómo está, doctor? Bien llegado. Muy bien, estimado. ¿Ya estamos Adelín, listos? Aquí estamos, así es. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Déjenme decirles que me siento muy a gusto porque también estoy frente a un comunicólogo. Es licenciado en comunicación, con formación de posgrado con énfasis en la investigación a nivel maestría en estudios culturales y también doctorado en estudios regionales. Todos realizados aquí en casa. Aquí en casa. En la UNACH. Efectivamente. Así es nuestra. ¿Qué se siente ser formado aquí y seguirte preparando, pero ahora también compartiendo la expertise, tu experiencia, conocimientos y demás con todos? Bueno, creo que cuando decidí enfocarme al estudio de la comunicación profesionalmente, no pensé convertirme en académico, no pensé dedicarme a la investigación científica. Y pues hoy me siento muy satisfecho, muy dichoso, porque conforme uno va profundizando en las diferentes áreas que abarca el campo de la comunicación, bueno, me pareció muy interesante, muy apasionante el trabajo y la implicación social que representa el trabajo universitario. El papel de la universidad en la sociedad es clave, es trascendental para poder plantearse una vía para resolver muchas necesidades que toda sociedad compleja en crecimiento requiere. Entonces me siento muy satisfecho, creo que a lo largo de los años he podido cerrar proyectos y seguirme involucrando más y más en la universidad. Pero además, otro de los aciertos tuyos es, doctor, es haber estudiado la licenciatura, luego la maestría aquí en la UNACH y luego el doctorado en la UNACH, y eso no cualquiera. No es fácil, por supuesto, pero de alguna manera tiene mucho que ver el lugar que representa para mí la universidad. Quizás en los primeros años aquí en la universidad decía, bueno, pues a estudiar la carrera y a buscar nuevas alternativas. Pero posteriormente me di cuenta que la universidad es maravillosa, es muy generosa con la sociedad y si uno se afianza a reconocer las vías de oportunidades que uno tiene, pues se da uno cuenta que la universidad siempre da posibilidades a todos en muchas condiciones. Me llama la atención, por ejemplo, cómo con el paso de los años, de todos estos años que me ha tocado estar como estudiante en un primer momento y actualmente como académico de la universidad siempre ha procurado atender todas las necesidades sociales, las demandas sociales que han ido surgiendo con el paso de los tiempos. Y entonces, por eso, estudiar un posgrado aquí es también acuerpar a la misma universidad. Claro que sí. Oye, decías hace unos instantes, doctor, que tu camino, bueno, no te visualizabas ni te veías en el camino de la investigación. ¿Qué querías ser en el ámbito de la comunicación entonces? Es muy amplio también la comunicación. Por supuesto. A mí me fascinó la cinematografía, yo creo que como a muchísimas personas, y eso representaba, nosotros en la entidad no tenemos una industria cinematográfica, porque además los tiempos han cambiado. Entonces
el espacio próximo para poder crear realidades es, si no las hay, pues hay que construirlas. Sí. Y esto es un poco la experiencia que hemos visto con algunos realizadores de talla internacional mexicanos. Por ejemplo, Guillermo del Toro es alguien que cuando no ha habido los espacios los ha creado. Sí, y los creó en la década de los 90 con sus industrias o con sus talleres de efectos especiales. Y entonces esa experiencia, por ejemplo, me hizo pensar que no todo se resuelve respondiendo a la dinámica social que concentra, ¿no? Es decir, no solo yendo a las grandes ciudades, sino que aquí tenía que haber campo de oportunidad. Así es de que decidí interpretar las oportunidades que la entidad me ofrecía para poder hacer, en este caso, en términos muy locales, pues cinematografía. Y la vía fue la producción de documentales. Mira nada más. Así es como va uno reinterpretando la realidad y reinterpretándose a sí mismo en el quehacer profesional. Y además, bueno, hablando de documentales, déjenme rápidamente mostrarles, seguramente vamos a colocar una imagen, en la provincia de Los Zoques, realizador Moisés Trujillo. Platícanos un poco de esta experiencia, porque además tiene el premio Ámbar a Mejor Documental 2010. Bueno, es todo un ejercicio. Me parece, yo suelo compartir con mis alumnos esta experiencia porque me parece que es una de las experiencias más integradoras en mi formación. Resulta que esa realización la hice cuando cursaba los últimos finales, los semestres finales de la licenciatura en comunicación. Y entonces había muchas necesidades que resolver. Había la necesidad de resolver el servicio social, atender las asignaturas que todavía quedan pendientes y una forma de hacerlo, una vía para resolverlo era hacer un proyecto integral, es decir, que pudiera no estorbar a las otras asignaturas que yo tenía pendiente, sino que se sumara a ellas. Así es de que todo empezó con un proyecto de investigación de corte antropológico desde el nivel de licenciatura o el nivel de pregrado, y viendo toda la riqueza cultural que alberga en la zona norte, que también es una zona que al menos 10 años atrás no era muy conocida. Aquí en Chiapas, los Altos de Chiapas es como el gran escenario de los pueblos originarios, ¿no? Y es mucho del renombre, de la diversidad cultural de la que se habla aquí, y a nivel país y a nivel internacional, de la riqueza de Chiapas, está de alguna manera puesta la mirada en los Altos de Chiapas. Pero cuando uno se va a la costa, también hay expresiones culturales muy interesantes, muy ricas, poco visualizadas. Y en este caso me llamó la atención que habían vestigios sobre la cultura tolteca, Zoque, tolteca, mije, popoluca, porque se van combinando y además son como capas históricas que se van revisando y se muestran, por ejemplo. Y entonces, a través de relatos de otras personas que habían hecho, por ejemplo, extensión universitaria, me habían dicho, dice, es que hay una zona en el norte de Chiapas que se caracteriza porque cada población tiene una piedra labrada, y es una piedra muy antigua. Por ejemplo, dice, Copainalá, toda la familia de Copainalá, no decía, bueno, está la cabecera, pero hay comunidades que tienen personas que tienen muchos años, ¿no? Yeah. Y van migrando hacia la cabecera, ¿no? Entonces me dice, y en esta zona de Copainalá
podemos ver que hay una gran serpiente, pero la serpiente no está en la cabecera. La serpiente está en esta pequeña comunidad a unos kilómetros de Copainalá. Bueno. Y yo dije, bueno, pues no. Yo voy. Dices. Sí, tiene que ver con la cosa, con lo que y la forma en que están narrando el asunto. Pero resulta que en realidad es una piedra, no sé, debe ser de arriba de unos 200 kilos, que está labrada la forma de una serpiente. El origen de la palabra Copainalá tiene que ver una interpretación más o menos así, como el lugar donde las serpientes se retiran. Okay. Y que tiene una alusión a Quetzalcóatl y bueno, una serie de interpretaciones. Yo dije, bueno, es coincidencia. Aunque pues tuve que ir hasta el lugar, grabar la piedra. Es una piedra que prácticamente no había sido estudiada. Es una piedra que acaban de encontrar en en uno de los caminos que habían abierto. Ajá. Y estaba cerrada así como en una especie de... Era una escuela, ¿no? Era una escuela y ahí habían puesto la piedra. Y luego voy a otra población cercana, pero ya no de Copainalá, sino de Ocotepec, y ahí hay un conejo. Y es muy interesante, de las mismas dimensiones, con las mismas características, y es muy interesante porque son vestigios del pueblo zoque que está vigente. Entonces este documental, de manera muy somera, va planteando toda esta diversidad que está puesta en el norte. El documental se queda en un panorama preliminar para profundizar con más tiempo. Pero esto fue en 2010. En el 2010. Y luego viene otro documental. De ahí, de este documental, bueno, pues se ve que la construcción de los materiales documentales son muy ricos, porque además requieren toda el trabajo de investigación puntual, académico. Yo lo veía entonces desde la antropología visual, pero pues uno tiene que seguir buscando alternativas para realizar continuar con la investigación. Así es de que pues ese es el punto inicial para poder hacer una maestría en estudios culturales. ¿No? Caray, ok. Y la vía para poder resolverla, los tiempos van cambiando sí. Y la vía para poder resolverla pues fue a través de plantearme una realidad concreta, que era cómo esta riqueza cultural es un elemento trascendental en la forma en que se aplica el sistema educativo en estas comunidades, ¿no? El tema específico fue cómo lograr una propuesta educativa intercultural en relación con el mundo global. ¡Wow! ¡Paquetazo! Y sí, además es una pregunta que tiene muchas respuestas, sí, pero que se enfrenta a una realidad cambiante, una realidad que tampoco es una fórmula mágica que cabe en cada uno de los lugares. Y entonces, para poder hacer esa investigación, pues aquí participaron en ese segundo material, que tiene que ver también con el posgrado, con la maestría en estudios culturales. Participaron muchos profesores que daban en comunidades rurales, ¿no? Fue un ejercicio muy enriquecedor, porque además todos, independientemente de todos los temas de investigación que cada uno de los estudiantes, eran estudiantes de posgrado que tenían formación como docentes, o que profesionalmente se desempeñaban como docentes en ámbito rural, pues decidimos hacer pues un material que pudiera plantear esta situación que se vive en todas partes de Latinoamérica particularmente. ¿Cómo podemos hacer que el sistema educativo resuelva parte de la problemática social? Entonces, en la parte de
de Colombia habían hecho unos materiales que tenían la misma intención, y entonces dijimos, bueno, pues desde esta latitud pues tendríamos que expresar nuestro sentir en torno, o nuestra cosmovisión, o nuestro pensamiento en torno a esta problemática. Así es que la problemática fue hablar, mostrar un poco la realidad que se vive en estas comunidades. Para este tema yo ubiqué la problemática en Ocosingo, sobre todo en una localidad que se forma en toda esta transformación social que se da a partir de 1994. ¿Estos dos materiales están disponibles en las plataformas multimedia? El primero sí, Okay. la provincia de Los Oques sí está disponible. Entonces, en YouTube. Hay que buscar. Se puede ver exactamente. Hubo toda una estrategia para poder difundir el material concretamente en Copainalá. Lamentablemente el tema y las dimensiones que nosotros tenemos, nos hace falta mucho para trabajar y poder hacer que haya más accesibilidad de estos contenidos. Y seguramente lo va a ver en la manera en que los medios se sumen a la gran difusión, ¿no? Sí, y también las audiencias. También que las audiencias exijan otro tipo de contenidos, ¿no? Así es, se abran a otro tipo de contenidos y exijan. Así es que este material estuvo, bueno, para cuando fue realizado no funcionaba como funciona actualmente YouTube. Posteriormente subí el material a YouTube y por muchos años estuvo con muy pocas vistas. Recientemente ha tenido un auge y eso es muy interesante porque significa que el contenido sigue siendo actual, sigue siendo de interés y que más gente se ha sumado a ver ese tipo de materiales. Bueno, entonces, y ya regresando un poco, por supuesto que lo pueden checar en YouTube también por este material. Y bueno, regresando, actualmente Moisés Emanuel, te desempeñas como profesor de asignatura. Así es. En los programas de licenciatura en comunicación, en pedagogía, en tecnologías de la información aplicadas a la educación en comunicación en la Facultad de Humanidades, pero también desempeñas ya un cargo que hasta hace poco te dieron esta distinción como coordinador de investigación y posgrado de la misma facultad. También otro paquetazo, ¿no? Sí, pero hay visión, hay claridad, hay camino, hay toda expertise, diríamos también, ¿no? Sí, confiamos en eso. Además, como se dice cotidianamente, pues es algo que uno está buscando, ¿no? Sí. La posibilidad de poder generar contenidos, porque al final de cuentas el papel principal de los posgrados no es solamente el de que se formen estudiantes, claro, sino de formar agentes de cambio, agentes que se preocupen por las problemáticas, se aproximen a las problemáticas, se aproximen a estas realidades y planteen pues las posibles lecturas sobre la realidad. Y eso es muy importante en la actualidad. Es decir, en la medida que nuestra sociedad crece, requiere, por supuesto, combatir un poco el monopolio de los contenidos. Es decir, no podemos solo pensar que los medios de comunicación sirven para entretener. Uno de los grandes principios de los medios de comunicación es educar, claro. Pero necesitamos como sociedad no solo educar en el nivel elemental como solemos llamarlo, sino ayudar a generar contenidos que permitan hacer una lectura diferente de nuestra realidad. Muy bien, y ya veíamos a lo largo de esa charla que tenés una aspiración y ya la misma te dijo es por acá, investigación y todo ese asunto, y mira nada más hasta dónde estás escalando, ¿no? Pero también eres muy inquieto para las cuestiones de producciones audiovisuales, como testigo fehaciente son estos dos documentales, y bueno, ¿qué te parece este espacio
que ha nacido aquí en el seno de la Facultad de Humanidades, que es Humanistas precisamente, que da cabida a docentes como tú, a administrativos también de esta facultad, que busca verdaderamente sentirnos orgullosos de los docentes, del personal que hace el día a día en esta facultad. ¿Qué opinión te merece este espacio? Me parece que son contenidos clave, que a veces nosotros solemos estar, algunas personas suelen estar adelantadas a su época, pero lo que está sucediendo actualmente, el uso que se le está dando a las redes sociales a través de las instituciones como la universidad, me parece que permiten a la audiencia, a las audiencias, pues acceder un poco a las entrañas de la universidad. Durante muchos años las universidades fueron espacios distantes, retirados, y si regresamos en la historia, podemos ver que los monasterios llegaron a ser en su origen lo que posteriormente fueron las universidades. Hoy podemos recuperar, por ejemplo, estos conceptos de campus, de facultad, que tienen todavía esta raigambre de estos centros o de estos claustros de estudio, ¿no? Claro. Es más, hasta la palabra tenía mucho tiempo que no la había escuchado, actualmente la suelo leer, la suelo escuchar, sí, pero que tiene toda esta raigambre. Y entonces nosotros estamos en un momento donde tenemos que mostrar a la sociedad cuál es el quehacer de la universidad, y me parece importantísimo por eso participar en mi caso en este momento hoy como invitado especial, en tu, pero es tu casa. Por supuesto, claro. Además todas las personas que conforman este proyecto de comunicación, esta serie de entrevistas de humanistas, me parecen son nuestra familia, claro, son nuestros hermanos de trabajo, gente con la que participábamos cotidianamente, y que pues yo me siento muy contento, además de estar aquí viendo este resultado que mucha gente que como en el caso de nuestro compañero Genaro, que ha hecho posible este contenido, ¿no? Por supuesto tiene que tener el apoyo de todas las personas por las que interviene, la posibilidad de generar los mensajes institucionales, pero todos se merecen un reconocimiento por eso. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio de vinculación universitaria. El doctor Moisés Emanuel Trujillo Sosaya, muchísimas gracias por compartir parte de tus secretos, parte de quién eres, cómo eres, y ya en la parte profesional pues está más que dicha, ¿no? Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias, un placer. Y ya nos vamos, señoras y señores, amigos, gracias por haber estado en este espacio de vinculación universitaria Humanistas desde la Facultad de Humanidades de la UNACH. Soy Adelín Pérez Padilla, que tengan excelente día.